pasos firmes, pasos seguros. ¿Qué me dirías de un mundo sin reglas, sin leyes, sin mandamientos? ¿Qué me dirías de la iglesia de Jesucristo si viviera sin preceptos, sin principios, que viviera libremente, olvidados de la ley, de los mandamientos de Dios? Quiero compartir un salmo que habla muy bien de cómo debemos vivir, de cómo debemos valorar la palabra de Dios. Y es el Salmo 119. En este día quiero concentrarme solamente en el versículo del 1 al 8, de los versículos del 1 al 8, y quisiera leerle la escritura y meditar sobre la palabra del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículos del 1 al 8, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Este ha sido subvalorado por algunos, ya que en sus superficiales apreciaciones le han tildado de repetitivo y redundante en su contenido. Lo que no saben quienes afirman estas cosas es que su contenido es una excelente expresión poética hebrea, en la que se exalta la palabra de Dios. Mientras más lo leemos, más cautivados quedamos ante la intención poética de reafirmar una y otra vez la pureza de la ley de Dios y el poder transformador que en ella encontramos. Bien lo dijo Spurgeon: cuanto más se estudia, más fresco y vigoroso resulta. No contiene palabras ociosas. Las uvas de este racimo están a punto de estallar en mosto para el reino. Una vez y otra hemos exclamado al estudiarlo: ¡qué profundidad! Esta oda sagrada es una Biblia en miniatura, las escrituras condensadas, la sagrada escritura reducida a emociones y acciones santas. El escritor utiliza múltiples sinónimos para describir la ley de Dios, en los que nos lleva a través de su estilo poético para encontrarnos ante el amor profundo por la palabra de Dios. Y quisiera que nos preguntáramos: ¿cuán importante es para nosotros el mandamiento de Dios? ¿Te crees dichoso por tener la ley de Dios? ¿Cuán comprometido estás con ella? ¿Serás uno de los que subvalora la fidelidad al mandamiento de Dios? ¿O serás de aquellos que meditan todos los días para poner por obra sus mandamientos? Son altamente dichosos quienes aman y practican la ley de Dios. Y esto es lo que quiero compartir en este día. Quiero compartir algunas expresiones que el salmista da y cómo son aplicadas a nuestra vida y cómo podemos, como el salmista, decir que ama a Dios, pero ama también su palabra. Y puedo decirles, queridos hermanos, que es una dicha tomar por obra la ley de Dios. Es una dicha tomar por obra la ley de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quién dice que los cristianos somos un grupo de personas amargados, reprimidos, oprimidos por reglas y conductas externas que no nos dejan desarrollarnos y no nos dejan ser felices? Así piensa mucha gente sobre la iglesia, pero quiero decirles que eso es un error, porque los cristianos tenemos algo especial, pero algo especial que no es de nosotros, sino es de parte del mismo Dios. Los que han conocido la ley de Dios son bienaventurados, y esta felicidad, esta alegría, este gozo no radica en el poder humano para aplicar la ley de Dios, sino en el poder del Espíritu que está en nosotros y nos capacita para hacerlo. Cuando Ezequiel dijo en el capítulo 11 de su libro: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Cuando Ezequiel dijo esto, lo estaba diciendo referente a nosotros, a los que vivimos bajo la luz del nuevo pacto y los que tenemos los privilegios del perdón eterno de Dios.
Está refiriéndose a nosotros, queridos hermanos. Y hoy tenemos el Espíritu de Dios para vivir la ley de Dios. ¿Y qué puede satisfacernos más que agradar a Dios cuando Dios nos manda en su palabra ciertas normas y ciertas leyes? Aquellos hijos que amamos a Dios y que entendemos todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, tenemos una total gratitud a sus mandamientos, porque sabemos que sus mandamientos son agradables. Lo dice Primera de Juan capítulo 5, versículo de 3 a 4. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos la victoria, hermano. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lamentablemente, la iglesia ha sembrado hoy en día una falsa expectativa de gozo. A veces nos gozamos cuando tenemos una gran cantidad de personas en nuestras congregaciones, o cuando tenemos edificios grandiosos, o cuando tenemos una economía bastante numerosa, o cuando tenemos eventos que atraen a muchas personas y somos reconocidos públicamente como cristianos o como siervos de Dios. Y yo diría que entre paréntesis, porque un siervo de Dios debe ser alguien humilde y esclavo de Jesucristo, que no busca su propio beneficio y su propia gloria. A veces nos motivamos con estas cosas, pero ¿qué mayor motivo que aplicar la ley de Dios? No puede existir otra cosa. No puede existir ninguna vanidad de este mundo que pueda suplantar el gozo y el deleite de aquellos hijos de Dios que se purifican ante la ley de Dios y ante los preceptos de Dios y sus mandamientos. Los que andan en la ley de Dios son bienaventurados. ¿Y sabes por qué, querido hermano? Porque son perfectos de camino, porque son perfectos en sus caminos. Son maduros, son completos, son personas que tienen un estilo de vida moldeado y disciplinado bajo la autoridad de la palabra de Dios. Son personas que no viven para sí, son personas que viven para Dios. Porque nuestra relación personal con Dios y su palabra nos exhibe como personas íntegras que practican su ley. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hay dos características importantes aquí en las personas que andan en la ley de Dios. Una es que guardan sus testimonios y la otra es que le buscan con todo el corazón. Guardan sus testimonios. Guardan sus testimonios. La palabra guardar significa salvar de peligro. Y testimonio, estatutos. Y si unimos guardar testimonio, salvar de peligro los estatutos, podemos decir que somos aquellos que mantienen fuera de peligro la vida por la observancia de los preceptos en la vida, en la palabra del Señor. Somos aquellos que mantenemos una vida alejada de peligro, alejada de situaciones difíciles, porque estamos guardando, porque estamos observando, porque estamos cuidando los testimonios, los estatutos de Dios en nuestra vida. Los que buscan con todo el corazón. Y la palabra buscar aquí está dando idea de una actividad habitual. No es algo que pasa un día. Es una actividad habitual. Y una actividad habitual que incluye nuestra fe, que incluye nuestra humildad y que incluye nuestro arrepentimiento. No es una búsqueda por arribita. Es una búsqueda que exige de nosotros fe, que exige humildad, reverencia, arrepentimiento. Y es una búsqueda con todo el corazón, con todo nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad. Esto está involucrado en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra búsqueda de los preceptos de Dios. Son aquellos que aman los principios de Dios. Son aquellos que no están cuestionando todo el tiempo si esto es bueno o esto es malo. Son aquellos que cuando ven un principio que les choca a su cultura o que les choca a su tradición histórica, se rinden y se humillan ante la palabra de Dios. La palabra de Dios, querido hermano, nos reta todos los días y todos los días hay algo que moldear. Aquellos que de verdad andan en los caminos de Dios, que le guardan, que le buscan, aquellos son los que se dejan moldear y los que son transformados y los que son reconocidos como personas íntegras. A medida que nos comprometemos con la palabra para guardarla, nos volvemos más íntegros. Dice el texto, pues no hacen iniquidad o maldad, por así decirlo, los que andan en sus caminos. ¿Cuál es el objetivo de la ley de Dios? ¿Sabes que uno de los conflictos que hubo en la reforma era referente a la ley de Dios?
Como la tesis de los reformadores era justificación solo por gracia y por fe, sin las obras de la ley, muchos tuvieron contradicciones a la hora de interpretar la ley y muchos dijeron que no hacía falta aplicar la ley, que la ley solamente era Cristo aplicándola. Pero quiero darte dos razones importantes por las que debemos aplicar la ley. La primera, y a la conclusión, por supuesto, que llegaron los reformadores y los que siguieron su pensamiento. Porque la primera es que la ley obliga a los hombres perpetuamente, sean justificados o no, a rendir obediencia a su creador. Tenemos un creador, un Dios que creó los cielos y la tierra y que puso normas y leyes, puso orden, tanto para los impíos como para los cristianos. Y hay leyes de vida. O le puedes preguntar si quieres a un incrédulo que no cree ni respeta la palabra de Dios, o por qué es malo matar, o por qué es malo robar. Y de seguro no te dirá por qué, no sabe por qué. Lo que sabe que lo tiene que hacer. Esa ley y esa culpabilidad se la sembró el Señor en su corazón. Debemos respetar la ley, debemos vivir la ley. No solamente porque la ley obliga a todos, sean cristianos o no, a rendir obediencia al Creador, sino también porque los creyentes no estamos bajo la ley como un método para ganar la salvación. Y eso es seguro. La salvación no es por obra, es por gracia puramente. Sino como una regla de vida o una ley de libertad, como dice Santiago, la ley de la libertad, en la que nos deleitamos para agradar a Dios. Nosotros no practicamos la ley para ser salvos, pero nosotros somos salvos y nuestra salvación refleja un carácter, y ese carácter reflejado en la vida del cristiano es el carácter de la ley de Dios, es el carácter de vivir cada día conforme a la ley y los preceptos de Dios. Y en esto radica el propósito del Evangelio, en liberarnos de la iniquidad para hacernos obedientes a la ley de Dios. Por eso, a medida que el creyente se va comprometiendo con Dios y su palabra, puede ser más íntegro en su forma de vivir. Pero ¿de quién es la idea? ¿De quién es la idea de aplicar la ley de Dios? ¿Será de los hombres? ¿Será de la iglesia? ¿Será de los fariseos? No, querido hermano. Es puramente idea de Dios, es puramente precepto de Dios. Dios es quien nos encarga a guardar sus mandamientos. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El problema más grande que tenían los fariseos es que decían algo que no eran y que no hacían. Eran hombres parlantes que en su corazón estaban más fríos y estaban más muertos. Como Jesús les dijo en una ocasión, sepulcros blanqueados. Hombres que decían, pero no hacían. Hombres que mandaban, pero no hacían. Hombres que adicionaban preceptos a la ley establecida de Dios. Pero Dios no es así. Dios nos manda leyes, nos manda principios, pero no son leyes que están ajenas a su carácter. Dios no nos manda a guardar sus mandamientos como alguien carente de toda la verdad y fidelidad en su ser. La ley es una expresión de su carácter santo y es su mandamiento para quienes somos constituidos santos. Sí, querido hermano, tú y yo somos constituidos santos. Tú y yo somos constituidos santos por la obra de Cristo en la cruz. El texto dice, tú, versículo 4, tú encargaste. Y esto lo hace para enfatizar la autoridad de Dios como legislador. ¿Cuánto te sujetas a las leyes civiles? ¿Cuánto te sujetas a las leyes de tu país? ¿Qué pasa si violas las leyes de tu país? ¿Cuánto más la ley de Dios? ¿Cuánto más los principios que Dios establece en su palabra? ¿Cuánto más los mandamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores? El que creó todo lo que existe y que no hay autoridad por encima de él. ¿No recuerdas el texto de Isaías capítulo 33, 22, donde dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará? Pues ese Dios juez, legislador, rey, es el Dios que mandó a que cumpliéramos su palabra, a que viviéramos en su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer ante aquello que Dios nos manda? ¿Cómo debemos vivir ante la ley de Dios? Bueno, el texto nos sugiere que hay un deseo profundo en los creyentes por guardar los caminos del Señor. Y estos creyentes no serán descalificados. Si leemos el versículo 5 y el versículo 6, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El texto dice, ojalá.
una expresión fuerte, una expresión de deseo fuerte del salmista. El salmista anhela, desea ordenar sus caminos. Es evidente que este ha tenido una larga y profunda experiencia de caminar con Dios. Aún después de su larga experiencia, el salmista sigue siendo humilde. Y qué bueno es poder tener esta mentalidad de poder seguir siendo humilde a pesar de que vamos creciendo. ¿Cuánta experiencia tuvo este salmista con Dios? Y para muchos que creen que es David quien escribió este salmo. Y podemos estudiar la vida de David, la historia de David. Y cuánta experiencia Dios ha derramado sobre David y ha permitido que David tuviera. Este reconoce que la falta es creciente y este reconoce que todos los días tiene algo que aprender y nos enseña que mientras más uno crece en experiencia con el Señor, su capacidad de cumplir la voluntad de Dios también crece. Es como ir creciendo en necesidad, pero ir creciendo también en capacidad de poder aplicar la ley de Dios. Y en esto consiste el proceso de santificación. Es un crecimiento que va en aumento de nuestra vida cristiana. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo por guardar la ley de Dios? Me asombra el deseo del salmista. De hecho, si leemos el Salmo 19, vemos cómo el salmista en el Salmo 19 expresa y ilustra el deseo a través del oro y a través de la miel. Dice el Salmo 19, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Fíjense, el oro es deseable por todos, pero dentro del oro hay un oro afinado que tiene más valor. Ese oro afinado es deseable. Bueno, la ley y los preceptos de Dios son más deseables para el salmista que esto. Y dice, y dulce más que miel y que la que destila del panal. No solamente la miel que tenemos guardada en nuestra casa, no, la miel que vamos al panal y la recogemos. Bueno, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, todo lo que registra este salmo comparado para describir la palabra de Dios es deseable para el salmista y es deseable, se vuelve un deseo. Spurgeon dijo, no sería tan fácil crear un mundo como crear en nuestro corazón un pulso de vida espiritual. Y con todo, nuestra incapacidad no anula nuestra obligación de hacerlo. Nuestra incapacidad es nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación. Y en vez de excusar nuestra condición, solo nos tapa la boca y nos deja sin excusa alguna que alegar delante de Dios en nuestra defensa. De modo que nuestra obligación permanece intacta. Nuestra obligación permanece intacta. Somos salvados por Cristo. Somos salvados por fe, pero tenemos una ley de vida. Y la ley de vida son los principios y los mandamientos de Dios. Hermano, quiero decirte que hay expresiones que no pueden salir de nuestra boca. Y las expresiones como decir, yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ser diferente, yo no voy a madurar, yo no voy a dejar esto que estoy haciendo. Esas expresiones no son cristianas. Esas expresiones son anticristianas porque son expresiones hechas por la naturaleza de alguien que no ha sido transformado por la obra de Jesucristo. Pero tú y yo que hemos sido transformados por la obra de Cristo, tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios. No hay imposibilidad humana que nos pueda detener para vivir como Dios nos manda en su palabra. Hay un entonces en el texto que no quiero dejar por alto y el entonces nos está dando una conclusión lógica. El texto dice, entonces no sería yo avergonzado. Y este avergonzado significa tener una sensación de dolor y angustia emocional por haber hecho algo malo, con un sentido asociado tanto a Dios como a las personas que le rodean. Y es lo que sucede y lo que pasa cuando pecamos y cuando fallamos y cuando hacemos las cosas mal. Ese sentido de dolor, ese sentido de culpabilidad, ese sentido de vergüenza. Pero si amamos la ley, si la ponemos por obra, si vivimos pendientes a ella, cuidándola todos los días, hermano, tendremos menos vergüenza a la hora de vivir. El salmista concluye en el versículo 7 y 8. Expresando su deseo personal por guardar la palabra. Y yo creo que como en muchos salmos, el salmista está dándonos una lección de no pensar de que esto es un puro discurso, que es una pura enseñanza o que es una clase. Esto es una expresión
para que usted y yo apliquemos, pero Él lo vuelve personal. Y Él está diciendo, es como si estuviera diciendo, bueno, yo les digo esto, pero yo quiero enfocar mi vida también a esto. Yo soy parte de aquellos que necesitan ser transformados. Yo soy parte. El texto dice, te alabaré con rectitud de corazón. Ahora el salmista se enfocó en Dios y le está diciendo, Señor, yo sé que todos tienen que aplicar la ley. Yo sé que todos tienen que vivir la ley. Pero yo, Señor, yo en mi corazón, yo quiero alabarte con rectitud de corazón. Yo quiero alabarte con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, a medida que aprendamos los juicios de Dios, alabaremos más a Dios. Y la alabanza a Dios, la adoración a Dios, tiene que ver con esto, querido hermano. Tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestro conocimiento de la ley de Dios. Cuanto más conocemos la ley de Dios y la palabra del Señor, cuanto más la aplicamos, más alabamos a Dios, más le adoramos. Tengamos esto claro, la adoración y la alabanza a Dios no es una adoración lejos del entendimiento. Es como diría Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo. Ese es nuestro culto racional. Como dice el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, transformado. ¿Pero transformado por qué? Por la ley de Cristo, por la ley del Señor, por la palabra del Señor. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres vivirlo? ¿Quieres sentirlo? Vive la ley de Dios. Ama la ley de Dios. La decisión de permanecer depende de la ayuda de Dios. Y quiero decirle algo, porque esto no es un esfuerzo humano en el cual Dios no actúa. No, hermano. Porque si leemos el versículo 8, el salmista termina diciendo, no me dejes enteramente. El salmista está dependiendo del Señor. El salmista sabe que su fuerza no está en él, en su capacidad, sino en la fuerza de Dios para poder vivir la ley y amarla. Y el salmista está diciendo, Señor, no me dejes fallarte, no me dejes a la mitad, termina el trabajo que empezaste en mí. Te lo pido, Señor, porque sé que en tus manos está el que yo pueda llegar o no. Es como el texto de Filipenses, que en muchas ocasiones es mal interpretado, cuando dice Filipenses capítulo 2, 12 y 13, porque leemos el 12 y no leemos el 13, cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, y usamos esto para asustar a las personas, para que no estén mal espiritualmente, porque se pueden perder, y no está refiriéndose a eso, al contrario, porque cuando leemos el versículo 13, el texto lo que nos está diciendo que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Esto es un texto de consuelo, más que de condenación, es un texto de consuelo para aquellos que estamos viviendo la vida cristiana y la alimentamos y la cultivamos y estamos pendientes a vivir reverentemente delante de Dios todos los días. Ese texto nos da el consuelo de que Dios es quien produce en nosotros toda esta fuerza, todo este querer, todo este poder para poder llegar hasta el final. Hermano, hay una garantía. Y hay una garantía de pasos firmes, de pasos seguros. Por eso le titulé este mensaje, Pasos firmes, pasos seguros. ¿Quieres tener pasos firmes? ¿Quieres tener pasos seguros? Deleítate, cumple, abraza la ley de Dios. Abraza la palabra del Señor. Vive para ella, aunque este mundo enteramente esté contrario a ella. Aunque las iglesias se vuelvan en contra de la palabra de Dios. Aunque todos digan lo contrario y dé resultado. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y está puesta para que la pongamos por obra, querido hermano. ¿Cómo pueden vivir algunos pensando que no tienen responsabilidad de cumplir la ley de Cristo? ¿Cómo pueden pretender algunos en ser dichosos si sus pasos no caminan en pos de los mandamientos de Dios? Su vida será un desastre. Y aunque aparentemente les vaya bien, al final de su camino tendrán un gran tropiezo. Y ese es el peligro más grande que veo en la iglesia contemporánea. Se predica mucho amor, se predica mucho consuelo, muchas promesas, pero se nos olvida que tenemos responsabilidades. Se nos olvida que Dios es puramente un Dios santo, un Dios que tiene normas, un Dios que tiene leyes, un Dios que tiene preceptos de vida para nosotros. ¿Quieres tener seguridad? ¿Quieres tener firmeza? Pues te animo y te exhorto a que te levantes en fe. ¿Eres de aquellos que se deleitan en la ley de Dios? ¿Eres de aquellos que aman y obedecen los mandamientos de Dios? ¿Que están dispuestos a quitar de su vida todo lo que el pecado les está sembrando todos los días? ¿De aquellos que están dispuestos a dejar el mundo y volverse a Dios? ¿De levantarse en fe y comprender, como diría alguien, la verdadera libertad, que es una libre servidumbre y una servicial libertad?
¿Eres de aquellos que entienden de que son liberados para hacer la voluntad de Dios? Levántate, querido hermano. No vivas la vida por vivirla. La vida es muy corta para hacer la voluntad de Dios, muy corta para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero hay algo que nos debe producir gozo, hay algo que nos debe producir vida, y es hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. Amén.